Ezequiel 37 del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Esto es palabra de Dios. Señor, bendecimos la palabra leída y pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre en este momento. Habla, Señor, a tu pueblo y que tengamos, Señor, oídos y corazones abiertos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta visión es parte de la literatura profética, específicamente en el libro de Ezequiel. Y para mí es muy importante, siempre que usted lee la Biblia, que usted reconozca que hay diferentes géneros literarios dentro de la palabra. Que hay poesía, que hay profecía, que hay historia. Es decir, no es algo que ha sucedido, sino es una visión que después el profeta va a usar como parábola para ministrar al pueblo. En este caso, Ezequiel es un sacerdote, profeta, está teniendo una visión de parte de Dios y vive sobre el siglo VI antes de Cristo. Él es parte de aquellos que han sido desterrados de Israel
por parte de Babilonia y en este momento propiamente se encuentra en Babilonia. Ustedes recuerdan que la característica que tuvo la invasión babilónica a Jerusalén, sobre todo, fue que al final fue un exterminio casi total, llevándose en los primeros momentos, desde los primeros momentos, a todo lo que era la élite social. Es decir, se llevaron a la corte, se llevaron a los sacerdotes, se llevaron a todo el que podía en algún momento despuntar como líder y todo el que tenía algún conocimiento o valía, dejando así al pueblo de Israel sin liderazgo a su suerte. Así que en este momento Ezequiel está en Babilonia junto a los desterrados. Pero dice que viene la mano de Dios sobre él y le lleva en visión. ¿A dónde le lleva? A su tierra, a Judá. Allí donde él sabía que habían caído tantas personas muertas tratando de defender la ciudad. Y en este momento es interesante porque la visión que él tiene es espeluznante. Dice que Dios le pone en un valle que está lleno de huesos sueltos, secos, que son no otra cosa que el anuncio de aquello que sucedió en otro momento, batallas desgarradoras, donde después nadie vino a dar sepultura a aquellos cuerpos, se quedaron a la intemperie y fueron realmente por animales salvajes, los esqueletos fueron regados por toda aquella zona. Así que aquella masacre de alguna manera la está viendo ahora en visión después del tiempo Ezequiel, viendo aquellos cadáveres que nunca pudieron ser enterrados. Pero sin embargo, hay una pregunta de parte de Dios para el profeta. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? ¿Y qué iba a contestar Ezequiel? ¿Tenía él una respuesta humana para esa pregunta? En la sabiduría que Dios le dio, contesta lo correcto. Solo tú, Señor, lo sabes, Señor omnipotente. Tú eres el que conoces lo que va a suceder con estos huesos. No soy yo. Porque humanamente, para Ezequiel era todo un panorama de desesperanza, de muerte, de desolación, de sinsentido. Pero Dios tenía un propósito y una lección que darle. Así que con la misma le dice a Ezequiel una de las cosas más absurdas que podemos escuchar. Profetiza. ¿Sobre quién? ¿Quién me va a escuchar? Los huesos secos. Pero este varón de Dios no entra en su visión a ver la lógica, sino sencillamente se pone en manos del Señor en obediencia y profetiza a aquel campo de huesos secos y dispersos. Y la promesa era una promesa de esperanza de parte de Dios. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y contra toda lógica profetiza Ezequiel y dice que hubo un estruendo extraordinario. Comenzaron los huesos a unirse unos con otros. Se formaron los esqueletos, pero no terminó ahí. Vinieron los tendones, vinieron los músculos, vino la carne, vino la piel, los nervios, y de pronto había todo un campo lleno de un ejército que estaba muerto. Si ustedes recuerdan en el pasaje de la creación,
Más o menos esta era la situación. El Señor, Dios crea al ser humano, pero el ser humano no vive porque esté formado, sino la vida vino a él cuando el aliento de Dios sopló sobre él. Y es interesante porque en medio de esta situación de desesperanza de aquel pueblo ha recibido en visión Ezequiel la promesa de que a partir del aliento de Dios, del Espíritu de Dios, ellos volverán a vivir. Sin embargo, lo más importante de esta historia es que cuando esto sucede, le dice Dios a Ezequiel nuevamente: vuelve y profetiza sobre ellos. Y diles, estoy en el verso 9. Profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. A Dios sea la gloria. La palabra aliento es esto que usted cuando respira, usted se pone y siente, ¿verdad? En la traducción, lo mismo del hebreo como del griego, también es espíritu. Y de alguna manera, solo el Espíritu de Dios, es lo que nos está diciendo este texto, puede hacer revivir aquello que está muerto. Cuando nosotros nos abrimos a Jesucristo, es el Espíritu de Dios el que ministra nuestra vida, primeramente para nosotros tener conciencia de nuestro pecado y arrepentirnos, pero sobre todo para tener la mirada espiritual, para aceptar a Cristo y luego caminar y crecer en Él en santidad. Así que como estos huesos revivieron contra toda lógica y contra la falta de esperanza del pueblo, también el Espíritu Santo hace en cada una de nuestras vidas la obra de continuar no solo dándonos vida nueva en Cristo, sino ayudándonos a vivir y a crecer en Él. Y para mí es importante el verso 14. Cuando Dios le da el sentido a aquella visión: pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y dice el 14: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Lo repito: pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Quiere decir que es el Espíritu Santo de Dios el que renueva, el que vivifica, el que nos levanta de la muerte. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Hoy es domingo de Pentecostés y tenemos que reconocer que nunca como antes nosotros tenemos que decir: ven Espíritu, ven y lléname. Y danos el poder, danos la unción, danos la bendición que viene de ti y prepáranos en santidad para agradarte. Y hay dos realidades en esta visión muy fuertes. Uno es la muerte y la vida, y otro son los huesos secos y sobre todo el aliento de vida, el ruah, el espíritu que sopla del Señor. Y en este caso me gustaría recordarles que ese espíritu es vivificador desde el inicio que nosotros conocemos. Dice que cuando el Dios creador hacía el universo,
y la palabra decía, sea la luz, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Nos recuerda la palabra a través de toda su escritura, que fue revelada por el Espíritu de Dios a hombres de diferentes tiempos, de diferentes culturas. Y el Espíritu de Dios las reveló, pero hoy nosotros la tenemos que leer también en el poder del Espíritu para poder ser ministrados por ellos. En este caso es el Espíritu el que le habla a Ezequiel como le habló a tantos profetas. Pero fue el Espíritu el que trajo la vida al vientre de María para que naciera Jesús. Fue el Espíritu el que puso a Jesús allí en el Jordán, diciéndole, tú eres mi Hijo amado, preparándole para el ministerio. Y fue el Espíritu Santo el que hizo de un grupo de discípulos temerosos, gente que estuvo dispuesta a morir por el Señor y por el Evangelio. Hoy es domingo de Pentecostés y recordamos aquel día donde un grupo de discípulos estuvo orando unánimes en un mismo sentir. Y allí en Jerusalén reciben la promesa del Espíritu Santo. Y es el inicio de lo que es hoy la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo que vivifica, el Espíritu Santo que saca de la muerte, el Espíritu Santo que fortalece, el Espíritu Santo que da visión. Y de alguna manera hoy nosotros tenemos que volver a ese sentido. Avívanos, Señor, aviva en medio de estos tiempos tu palabra en nuestros corazones y en este mundo que está tan indiferente a tu presencia. Abre nuestros ojos espirituales para poderte encontrar. Santifica nuestras vidas. Cuando no sabemos orar como conviene, dice la palabra que el Espíritu Santo acude a nosotros en nuestra debilidad. Cuando no podemos esperar o no entendemos los tiempos y las maneras en que Dios obra, es el Espíritu Santo el que acude a nosotros en medio de nuestra impaciencia. Cuando el perdón se nos hace difícil o casi imposible, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra impotencia. Cuando nos falta la fe y nos es difícil creer, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra incredulidad. Cuando hay tantas cosas que vamos dejando en el camino, olvidándonos de la fidelidad al Señor, es el Espíritu Santo el que nos redarguye y nos recuerda cuán lejos podemos estar del Señor. Así que hoy yo creo que nosotros también tenemos que recibir esta promesa de Dios. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y puede que usted piense que ya realmente nosotros estamos en los caminos del Señor y no hay que revivir nada más. Hermanos, la iglesia necesita un avivamiento de parte del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe dónde comienza el Espíritu Santo? En mí. Comiénzalo en mí, dice el coro. Comiénzalo en mí. En la medida en que sigamos siendo un pueblo indiferente, vamos a seguir viviendo en muerte, teniendo la posibilidad de gozarnos y ser reavivados por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana en poder: Señor, pon en ti mi aliento. Señor, pon en mí tu aliento de vida, tu Espíritu Santo, ponlo en mí y hazme vivir en la dimensión que tú quieres. Levanta, Señor, tu iglesia.
Levanta hombres y mujeres de testimonio y de poder en la palabra. Levanta obreros que en tu poder y bajo tu dirección puedan llevar a otras personas a Cristo. Hoy es domingo de Pentecostés y es un día para decirle al Señor: comienza, Señor, o continúa tu obra, pero hazlo, Señor, primeramente en mí. Porque yo, Señor, quiero tener el privilegio de ser vivificado en tu poder, en tu sabiduría, con tu Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por esta visión extraordinaria que a la misma vez es lección de vida. Gracias porque solo tú puedes sacarnos, Señor, de nuestros lugares de muerte y de indiferencia para vivificarnos y llenarnos de la presencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos, oh Señor, de manera muy especial por esta tu iglesia, pidiéndote, Señor, una vez más, que avives tu obra en medio de los tiempos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puestos en pie, hermanos, nos preparamos para en este momento recibir el sacramento y lo hacemos cantando un himno amado, Lluvias de Gracia.